Lehenengo puntua, 35, aurreko bilerako acta onestea. No sé si hay alguna cuestión al acta de la sesión anterior o no. Pues si no, pues la damos aprobada por unanimidad. Y hurrengo puntua, 36, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena. En este punto del orden del día se ha enviado a todos los grupos políticos toda la documentación que obra en el expediente y lo que traemos a consideración de este Consejo Rector creo que es claro, aparece claramente en la documentación, pero de forma muy resumida diremos que lo que traemos a consideración es la modificación de la relación de puestos de trabajo y de plantilla orgánica de la residencia municipal y fundamentalmente en lo que respecta a la relación de puestos de trabajo estamos hablando de cuatro cuestiones. Por un lado, amortizar el puesto número 44 de auxiliar de enfermería dentro del grupo de clasificación C2 con perfil lingüístico 2 con efectos a partir del 1 de enero del 2021 por la jubilación de su ocupante. Dentro del expediente se explican cuáles son los motivos y las circunstancias. Segunda modificación que se plantea es crear un nuevo puesto de enfermero o enfermera del grupo de clasificación A2 con un perfil lingüístico 3 de carácter no preceptivo con el 55% de la jornada. Y, por otro lado, la otra consideración es crear un nuevo puesto de auxiliar de enfermería del grupo de clasificación C2 con un perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo al 55% de la jornada, con el número 76. Y, por último, crear un nuevo puesto de auxiliar de enfermería del grupo de clasificación C2 con un perfil lingüístico de carácter no preceptivo al 50% de la jornada y, por lo tanto, lo que la amortización hace es la plaza que estaba al 100%, se amortiza esa plaza y en su lugar se crean dos plazas idénticas con las mismas condiciones al 50%. Dentro de los informes creo que está suficientemente explicado y a lo largo de este Consejo Rector de hoy, pues por las preguntas planteadas, por la información general del área, pues daremos cumplida explicación al respecto. En cualquier caso, si hubiera alguna pregunta, pues Arantxa Mínguez, aquí presente, nos las puede explicar. Sin perjuicio, digo que luego insistiré. Y además de la propuesta que acabo de leer, que es tal y como aparece en el expediente de la modificación de la relación de puestos de trabajo, también está la modificación de la plantilla orgánica. En este caso, lo que hay que hacer en la plantilla orgánica también hace referencia a lo mismo, es ver que hay crédito para hacer frente a esto, sería amortizar la plaza de jubilación de una plaza de auxiliar de enfermería a partir del 1 de enero del 2021, que es por jubilación, a la que he hecho mención antes, y crear una plaza de enfermero o enfermera con un grupo de clasificación A2 con dedicación parcial al 50% y crear dos plazas de auxiliar de enfermería que serían las que sustituyen, como he dicho, a la de auxiliar que se amortiza. Además de eso, también vamos a adecuar los complementos específicos de los colectivos de enfermería, de auxiliar de enfermería y de auxiliar administrativo para el 2001 en función de los nuevos calendarios aprobados. Y aprobar la modificación, por lo tanto, de la RPT en orden a la aplicación de dichos acuerdos. En tercer lugar, se modifica la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo de la denominación de determinadas plazas y puestos, adecuándolos al organigrama de la residencia, al uso de un lenguaje no sexista y a una correlación entre la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo. En el propio expediente veríais que a veces se hacía referencia a auxiliares de clínica, en otros documentos se hacía referencia a auxiliares de enfermería y lo que hemos intentado es unificar
esas denominaciones sin que eso suponga en ningún caso ni cambio de categoría ni de retribución, simplemente son adecuaciones terminológicas y fundamentalmente otras porque estaban en masculino y se han incluido en un lenguaje inclusivo o no sexista. Y por último, decir que, como no puede ser de otra manera, tanto esta modificación de RPT como de la plantilla orgánica cuenta con los informes favorables tanto de Secretaría General como de la Intervención General del Ayuntamiento. Entonces, no sé si hay ahora alguna pregunta en concreto a esto, repito, porque luego hay otras cuestiones. Sí. Paula. Sí, por lo que se acaba de desglosar, estas modificaciones van en base a los nuevos calendarios laborales, ¿verdad? Algunas sí y otras no. Bien. Me gustaría saber si tanto los calendarios como estas modificaciones que hoy se traen, ya se ha dicho que se cuenta con los informes favorables de las áreas correspondientes, saber si se han negociado correctamente, porque bueno, estamos viendo que las protestas de hoy precisamente están hablando de este tema y saber si han pasado por mesa y si han suscitado acuerdo para saber cuál es la opinión de las trabajadoras que se van a ver afectadas por estas modificaciones. Por supuestísimo. Como he dicho, que obra en el propio expediente, en el propio informe jurídico, en el propio informe tanto de tesorería como de el jurídico que hace la propia Secretaría General y el propio informe del área, por supuesto que estas modificaciones, como no puede ser de otra manera, han pasado por mesa de negociación. La realidad es que en algunas hay acuerdo y en otras no hay acuerdo. En la de la plaza de auxiliar de enfermería que se amortiza, sustituirla por 2 plazas de auxiliar de enfermería al 50%, en esa no hay acuerdo, pero por supuesto que se ha pasado por mesa de negociación y se ha hablado con el comité de empresa y no en una ocasión, sino en varias reuniones. Entonces, como luego hay preguntas al respecto, que además creo que hace el grupo del Carrequín Podemos, pues si os parece, pues lo explicamos con más detalle y con posterioridad. Pero vale, sí. es que como se trae la modificación en bloque, la modificación es una, la propuesta de acuerdo es una, viendo que hay acuerdos en algunas y en otras que no, lo que preguntamos son 2 cosas. Uno, ¿por qué no se ha traído de manera separada, dado que no han suscitado el mismo acuerdo estas propuestas de modificación? Porque creemos que incluso dentro de los diferentes grupos podría haber diferentes opiniones, porque no es lo mismo votar sabiendo que la plantilla está de acuerdo con lo que se propone o no, obviamente. Y, por otro lado, me gustaría ligar esta pregunta con la valoración de puestos de trabajo, porque creo que es pertinente, porque la valoración de puestos de trabajo también lo que se suele ver es si es adecuado la estructura actual y qué posibles cambios tendrían que hacerse. Aquí se están proponiendo bastantes cambios de bastante calado, entonces, por saber por qué no se ha esperado a hacer esa valoración de puestos que en el resto de organismos autónomos están en camino, por saber qué tal está yendo este proceso dentro de la residencia y por qué esto se está haciendo como una modificación al margen de esa valoración. Creo que se están mezclando 2 temas. Un tema es el de la valoración de los puestos de trabajo y otro es el de la modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla orgánica. Son 2 temas diferentes, pueden tener cierta relación, pero son 2 temas diferentes que cada uno lleva su procedimiento. Sí, cada uno lleva su procedimiento y aquí lo que se ha traído es la modificación de esos 2 elementos. Y las modificaciones son 4, pero la modificación es una única, vamos a decir, una única propuesta. Se podrá compartir o no compartir, que trajéramos 22 modificaciones en diferentes puntos del orden del día o no. Lo que se ha optado por eficiencia es traer un único punto en el orden del día en el que se recogen, porque es una única modificación la que llevamos de la plantilla orgánica y tendrá cuestiones que han suscitado acuerdo en el comité, otras que no han suscitado y, sin más, es lo que pasamos a consideración plenaria y cada grupo municipal votará lo que considere adecuado en virtud de lo que hay. Pero la propuesta que se hace es bien clara y, repito, que además avalada por todos los informes jurídicos y de legalidad que son necesarios.
No pongo en duda los informes, ¿eh? Lo que sí que me suscita más duda es cómo no se ve la relación directa entre una valoración de puestos de trabajo que conlleva la modificación de la RPT. Quiero decir, aquí es lo que se está trayendo a modificar y la plantilla orgánica, y creo que este debate lo hemos tenido también con el concejal de Organización y Cuentas. Cuando se hace una valoración de puestos de trabajo, se analiza la RPT existente y luego se hacen una serie de modificaciones que a su vez vuelven a modificar la RPT, con lo cual sí que tiene cierta… bueno, digamos que es lo mismo. Lo que estamos diciendo es por qué se modifica la RPT ahora y no se está esperando esa valoración. Yo creo que sí que tiene una relación muy directa, por eso estoy preguntando por ello y creo que es pertinente. Igual que cuando en urbanismo se hacen ciertas modificaciones, preguntamos por qué eso no se incluye en el PGU. Quiero decir, esto tiene relación directa y me parece que también conviene saber qué tal está yendo la valoración y si esto se está haciendo al margen por algún tipo de motivo, cuando además se está ligando a los calendarios laborales que, por lo que estamos viendo, no están negociados, sino que no se ha llegado a un acuerdo y parece que están siendo impuestos, lo cual nos parece muy preocupante. Bien, estamos en un punto del orden del día, he dicho desde el principio, y por ordenar el debate, porque además se me ha olvidado explicar antes, y lo siento, Arantxa y Larraitz, que era la primera vez que poníamos en marcha el sistema de videoactas y que lo que pedía era que todos y todas intentemos hacer un debate ordenado para que lo puedan hacer bien, y lo que quiero decir es pedirles disculpas a ellas porque se me ha olvidado recordarlo. Y lo que quiero plantear, y lo he dicho desde el principio, es que hay muchas preguntas al respecto. Tu grupo municipal ha planteado esa cuestión de valoración de puestos de trabajo. Nosotros tenemos un punto en el orden del día para hablar, y lo digo así porque está puesto en el punto 39.3, entonces de la valoración de puestos de trabajo no voy a hablar ahora, hablaremos en el 39.3. Ahora estamos hablando de la RPT, con los 4 puntos que he planteado que tiene la modificación en este punto. Y al respecto, lo que quiero decir es que se trae esa modificación de RPT, aparte de por la creación o la no creación y la amortización de esas plazas, porque hay que amortizar una plaza, entonces se traen además otra serie de puntos que son importantes, como son fundamentalmente adecuar los complementos específicos de los colectivos de enfermería, de auxiliar de enfermería y de auxiliar administrativo. Esas son las cuestiones. La valoración lo dejaremos para el punto siguiente, por llevar un debate ordenado y no ir entremezclando cuestiones. No sé si hay alguna cuestión más técnica, más allá de manifestar, evidentemente, con toda licitud, que al Elkarrekin Podemos no le parece bien que vengan todos los puntos dentro de la RPT sin mezclarla con valoración en una única propuesta, ¿de acuerdo? Pero si hay alguna otra cuestión al respecto, pues si os parece, si no hay nadie… Bai? Mikel? Bai, besterik gabe, bai, guk daukana da, sortu diren, amortizatzen diren postuen inguruan, lehen komentatu dugu ere bai aurreko batzordean, komisioan barkatu, hizkuntzaren derrigorrezkotasuna, hizkuntzaren derrigorrezkotasunen inguruan, gure ustez, horrelako leku batean guztiz beharrezkoa ikusten dugu jendeak euskera erabili ahal izatea, eta horren inguruan da besterik gabe gure iradokizuna edo. Perdona, pero si no he entendido mal, queréis transmitir una sugerencia, pero es que esto no es una cuestión de sugerencias. Cuando se va a la RPT tiene que tener un perfil, y he leído los perfiles que tiene cada una de las plazas conforme al informe que obra en el expediente y conforme a lo que el Departamento de Política Lingüística determina que tienen que tener. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero lo que hemos recogido es lo que ya está determinado. Entonces, hacer una sugerencia, no veo ni qué sugerencia es. Habéis dicho que hacéis una sugerencia en abstracto. Aquí está recogido y he ido leyendo en cada una de las plazas lo que es, y repito, dentro de los informes que obran en el expediente, sobre todo el informe del área que sustenta el mismo, hace referencia a cada una de esas cuestiones, el nivel, el perfil, etcétera, etcétera. Luego están recogidos y damos cumplimiento a lo que determina la ley y a lo que determina política lingüística para esos puestos y esas plazas de las que estamos hablando ahora. Bai, besterik gabe, gauza ez nuna izan sugerentzia bezala, baizik eta ez gaudela ados
derrigorrezkotasuna ez jartzea. Parkatu igual ez zaitu lertu, baina besterik gabe. Vale. Vale, pues se tiene en consideración esa postura y ya está. Si no hay ninguna otra pregunta, tenemos mucho consejo por delante. Sí, Paula. Desde la parte técnica no me surgen más dudas, pero sí quería transmitir antes de la votación el sentido de nuestro voto es contrario, por lo que he estado trasladando ahora. Creemos que, aun habiéndose llevado a las mesas de negociación, no ha habido acuerdo. Las trabajadoras están desde la semana pasada trasladando su descontento con cómo se están haciendo las cosas, con la falta de acuerdo y, por tanto, creemos que no es adecuado lo que se trae aquí y, además, luego lo ligaremos con las preguntas que hemos hecho, a las que hacía referencia la presidenta, y también decir que esas preguntas las hemos registrado antes de que se recibiera el orden del día, con lo cual no queremos que se vean como si fueran repetitivas ni que estemos fuera de lugar. Al revés, nuestras preguntas se han registrado antes, porque así se ha establecido que se haga, se hacen una semana antes, unos 5 días antes de recibir este orden del día, y no sabíamos que se iba a traer esta propuesta a esta Junta Rectora y, de hecho, teníamos dudas de si se iba a convocar esta Junta Rectora de hoy, con lo cual, bueno, nuestras preguntas venían a cuento para saber cuál era la situación y, viendo que además se propone esto, no habiendo acuerdo, nuestro voto va a ser contrario. Vale, pues si no hay más preguntas, pasaríamos a votar. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentziorik. Vale, pues queda aprobado con los votos a favor del EAJ-PNV, PSE Euskadiko Ezkerra. Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería hogeita hamazazpi, ordainketaren epeak betetzearen berri ematea, 2020ko bigarren eta hirugarren hiru hilekoak. En esta ocasión también se ha remitido toda la documentación a los grupos políticos. Nos hacemos eco y damos cuenta de los informes de tesorería, que hay pequeñas o mínimas variaciones entre el del segundo trimestre y el tercer trimestre y que paso a resumir en sus conclusiones. Es decir, que del informe de tesorería se concluye que en el segundo y en el tercer trimestre el 100% de los pagos ha sido realizado dentro de los plazos legales. El 0,00% correspondiente a las facturas han sido abonadas, por tanto, fuera de plazo. En el segundo trimestre, el 100% de las facturas abonadas dentro del plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. Y en el tercer trimestre esto baja un poco y nos vamos al 98,59%. El cuarto conclusión es que el periodo medio de pago para la residencia en periodo considerado ha sido situado en 4,97 días, 8,28 días y 4,5 días y 4,04 días en los meses de abril, mayo, junio y julio, respectivamente. Y han sido de 4,43 días, 4,56 días, 3,87 días y 4,56 días en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente. El periodo medio de pago global del segundo trimestre se ha situado en 4,97 días, es decir, inferiores a los 30 días que establece como límite máximo, y en el caso del tercer trimestre este baja un poco y se ha pagado todavía más rápido en 4,43 días. Como conclusión, y tal y como se desprende de los mencionados informes, pues la residencia municipal ha dado más que sobrado cumplimiento a los requisitos legales establecidos. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta. Pues si no hay ninguna cuestión ni ninguna pregunta, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es hogeita hamazortzi, ezta? Bai. 2020ko uztaileko, abuztuko, iraileko eta urriko egoiliarren erroldearen berri ematea. En otras ocasiones, lo que solemos hacer es no
no verter aquí de forma oral las altas y las bajas que se han ido produciendo dentro de la residencia municipal, sino que se venía incluyendo ya directamente en el acta. En esta ocasión, como iniciamos este nuevo proceso con videoacta, pues para que quede reflejada en la misma sesión, voy a dar cuenta del padrón de agosto, septiembre y octubre. Decir que con respecto al mes anterior, siempre del que estemos haciendo referencia, en la vivienda comunitaria en agosto hubo una alta y ninguna baja. En septiembre no hubo ni altas ni bajas y en octubre tampoco, con lo cual la ocupación, a fecha de finales de octubre, es de 10 personas. Con respecto al servicio de atención diurna, que tenemos que recordar que por toda la situación de COVID y de pandemia no se ha vuelto a abrir hasta los primeros días de octubre, decir que el servicio de atención diurna tenía en agosto y en septiembre 0 personas, con anterioridad había 5 personas y actualmente tiene 8 y da un total de 18 personas dadas de alta en esos servicios. Con respecto a las plazas conveniadas con Diputación Foral de Vizcaya, el mes anterior, en julio, había 69 personas, en agosto ha habido una alta y ninguna baja, en septiembre ha habido una baja y ninguna alta y en octubre ha habido una alta y una baja, con lo cual la ocupación vuelve a ser de 69 personas. Por lo tanto, en los servicios de vivienda comunitaria y atención diurna hemos subido y en los conveniados con la Diputación Foral de Vizcaya en estos momentos tenemos exactamente el mismo número de personas usuarias. No sé si hay alguna cuestión o no hay ninguna cuestión. ¿Hay? En vivienda comunitaria se nos trasladó cuando se iba a inaugurar que iban a ser en total 14 plazas, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Nunca se ha llegado a estar al 100% de ocupación? En estos momentos, creo, si no me recuerdo mal, que el máximo que hemos tenido, si no me corriges, Arantxa, han sido 12 personas, ¿no? En vivienda comunitaria, no. En vivienda comunitaria el máximo que hemos tenido ha sido 10. Estaba previsto, sabéis que hicimos las obras, que no habíamos podido llenarlo. El año pasado pues se terminaron ya las obras y este año era el año pues que tenía que llenarse, pero con todo este tema de la crisis sanitaria no ha podido ser. Actualmente estamos en 10, la ocupación máxima es 14, pero también tenemos obligación de dejar dos plazas libres para tener nosotros margen de maniobra con este tema del COVID, con lo cual, mientras no acabe la situación de COVID, lo máximo que podríamos llenar sería hasta 12. Ahora, de las 10, sé conscientemente... es que se acopla, sí, me estoy escuchando yo. ¿Bajáis un poquito el volumen ¿A cuál? al auricular, al aparato de traducción? ¿A esto? A la charla de traducción que tenéis. Tendrás el auxiliar de traducción que tendrás por ahí. No sé. Sí, Gabriel. Va igual, Eso, orain bai. Orain pasa. Pues lo que decía, que máximo vamos a poder ocupar 12. De las 10 que tenemos, sé que tenemos ahora una persona, se está tramitando una nueva solicitud de ingreso. También es verdad que todo este tema de la crisis sanitaria ha parado un poco los ingresos. La gente estaba un poco a la espera de ingresar o no ingresar. Entonces, parece ser ahora que tenemos una nueva solicitud, con lo cual llegaremos en breve a 11 y podríamos ocupar otra nueva más. Vale, gracias. Es que mi siguiente pregunta precisamente era el tema de la demanda, que si habíais recibido algún tipo de solicitud, que en este caso hay una en curso, sí. Porque sí que es verdad que desde que se puso en marcha la vivienda comunitaria no ha llegado a llenarse con esas 14 plazas y sabiendo pues la media de edad tan alta que tenemos en Guecho, pues por saber si la demanda estaba ahí para poder cubrir todo el servicio que se está dando. O sea, que como mucho llegaremos a 11. ¿No? A ver,
ahora se ha vuelto a reactivar, o sea, pero estamos en una situación especial, porque las solicitudes que teníamos previo a toda esta situación de crisis se paralizaron. Entonces, pues bueno, Pero bueno, creo que la ocupación... Era una la demanda que había, ¿no? O sea, la persona que quería entrar. No, antes había más. O sea, no te puedo decir el dato exacto, porque eso no lo he traído aquí y esa gestión la lleva la trabajadora social, pero tenía una cadencia y se iba llenando. Lo que pasa que ahora con todo esto se ha parado. Vale, gracias. No te puedo decir mucho más. Beste norbaitek es. Pues entonces pasamos al siguiente punto del orden del día. 39, informació orokorra. Y la primera de las cuestiones sería la situación de la residencia por COVID-19. Como hemos venido haciendo en anteriores consejos rectores, vamos a dar cuenta un poco de la situación de la residencia actualmente desde el último Consejo Rector. Decir que como personas usuarias al respecto, a raíz de una derivación hospitalaria el 23 de septiembre por causas no relacionadas con COVID, una persona usuaria de la unidad 3B dio positivo en el hospital. Y seguido se hizo una prueba de cribado en dicha unidad, saliendo o encontrándonos con la situación de que había otra persona usuaria positiva. Ambas se han recuperado y sin apenas síntomas. Por lo tanto, el número de positivos totales a fecha de hoy y desde que acabo de mencionar es que el número total de residentes serían 2 personas usuarias afectadas en este segundo brote, por llamarlo de alguna forma, y 12 en su momento tuvimos con anterioridad a ellas. En total, 14. El número de positivos totales curados son 10 y el número de positivos actuales son ninguna persona. Con respecto a las trabajadoras y a los trabajadores, el número de positivos totales son 6, 2 de ellos han sido posteriores a julio. El número de positivos actuales es ninguna persona, 0. Número de positivos curados son 6. Y número de IT relacionadas con COVID-19 actuales es una persona. Además, se han hecho pruebas preventivas de PCR en Virgineche, gestionadas por la propia Diputación Foral de Vizcaya. Se han hecho en agosto y en noviembre a toda la plantilla y a todo el personal de las empresas externas que trabajan dentro de nuestra casa. Las pruebas de PCR a aquel personal que se reincorpora a la residencia tras las vacaciones y permisos y a los nuevos trabajadores y trabajadoras que se incorporen, de conformidad con lo que determinaba la orden del 19 de agosto del 2020 de la consejera de Salud del Gobierno vasco. Con respecto a las pruebas PCR, en septiembre y a raíz de ese segundo brote, dirigido al personal que trabajaba en dicha unidad afectada, también se realizaron. Con respecto al plan de convivencia y contingencia, del que ya hemos hablado, se ha revisado y se ha actualizado a fecha 15 de octubre y está colgado en la página web. Con respecto a inspecciones de Diputación Foral de Vizcaya, ha habido 6 inspecciones. El 15 del 10 del 2020, derivada del brote, se realizan inspecciones en todas las medidas preventivas y de contención adoptadas por la residencia. El informe es favorable. El 16 de septiembre, el 6 de octubre, el 20 de octubre, el 5 de noviembre y el 13 de noviembre, es decir, la semana pasada, ha habido inspecciones realizadas por la técnica de control y prevención de la enfermedad designada por la Diputación Foral y se ha pasado sin ningún problema todas esas inspecciones sin poner de manifiesto ninguna deficiencia de ningún tipo. Recordar, lo he mencionado antes, pero lo vuelvo a hacer, que el servicio de atención diurna se inició el 1 de octubre porque tuvo ese parón, porque los servicios de atención diurna, debido a la pandemia, estuvieron parados. Y con respecto a las visitas y salidas,
Decir que el 18 de julio, desde el 18 de julio al 30 de julio, en virtud de siempre tenemos que tener en cuenta de la normativa, del decreto o de la orden de salud que estuviera vigente en ese momento, la situación ha sido variada. Así, del 18 de julio al 30 de julio estuvieron suspendidas las visitas y las salidas. Del 31 de julio al 24 de septiembre se reanudaron las visitas y las salidas, entendiendo estas porque se limitaban a paseos terapéuticos. Del 25 de septiembre se limitan las salidas o los paseos terapéuticos máximo 2 a la semana y preferiblemente por la misma persona y máximo 1 hora. Desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre se suspendieron las visitas y salidas en la unidad tercera B debido al brote de esas 2 personas que hemos comentado y desde el 6 de noviembre y actualmente están suspendidas las salidas o los paseos terapéuticos por entrar-guecho en zona roja. Por lo tanto, esa es la situación que actualmente tenemos. Se mantienen las visitas. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Pues si no hay ninguna otra cuestión al respecto, entraríamos al siguiente punto dentro de la información general, que es la referente a la movilización de auxiliares de enfermería. Procedo a explicar un poco cuál es toda la situación, entendiendo que se entremezclan varias cuestiones en esta situación que hemos vivido hasta hace un momento, de un colectivo, de un sector de las auxiliares de enfermería con sus movilizaciones delante del ayuntamiento y las actuaciones que han llevado a cabo. Decir que con fecha 23 de septiembre del 2020 se abre mesa de negociación entre la dirección de la residencia y el comité de empresa para tratar el calendario laboral de los diferentes colectivos de la residencia para el 2021. Y posteriormente ha habido las siguientes reuniones de mesa de negociación, el 6 de octubre, el 14 de octubre y el 23 de octubre. Tanto por la parte institucional como por la parte social, en ellas se han presentado diferentes propuestas de calendario y el resultado de la negociación, que sí ha habido negociación, son que los calendarios de los colectivos que voy a proceder a leer han sido aprobados por ambas partes. El calendario de responsable asistencial, el de responsable de recursos humanos, el de trabajadora social, jefe de cocina, administrativa, monitora de tiempo libre, enfermero o enfermera, auxiliar de farmacia, auxiliar de enfermería, vivienda comunitaria, auxiliar de enfermería de la unidad 3A. Por lo tanto, quiero decir que no todos los calendarios de auxiliares de enfermería no han sido aprobados. Hay alguno que no ha sido aprobado, pero sí hay algunos que han sido aprobados. Auxiliar administrativo también aprobado, cocinero y cocinera también, camarera, limpiadora también y el de operario de mantenimiento también. Y lo digo con ese género porque son lo que corresponde a cada uno de estos 2 últimos. Calendarios sin acuerdo. El único calendario que no ha sido aprobado por la parte social es el relativo al personal auxiliar de enfermería de las unidades primera, tercera B y cuarta. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la residencia por consensuar dicho calendario, pero no ha habido resultado. Y el resumen de las propuestas planteadas es el siguiente. La dirección de la residencia ha planteado 4 propuestas. El sindicato ELA ha planteado 3 propuestas. El sindicato Comisiones Obreras, 1 propuesta. Y es necesario hacer un análisis de las propuestas planteadas por la parte social. Propuesta del sindicato Comisiones Obreras. Sindicato, que dicho sea de paso, es el que lidera la propuesta frente al ayuntamiento. Presenta una única propuesta relativa solo al colectivo de auxiliares de enfermería y en lo que afecta a las unidades primera, tercera B y cuarta. Plantea equipos de 10 personas con las siguientes características. Esquema de la secuencia diaria idéntica a la que presenta la residencia. Si queréis es 3 de mañana, 3 de tarde, 1 de noche.
Mañanas y tardes con jornadas de 7 horas. Noches con jornadas de 10 horas. Repito, es la propuesta de ellas, ¿eh? Mañanas y tardes con jornadas de 7 horas, noches con jornadas de 10 horas. Un acúmulo anual medio por trabajador o trabajadora de 20 a 30 días. Presentan una secuencia de 3 fines de semana seguidos trabajando. Repito, 3 fines de semana seguidos trabajando. Y mismas libranzas que la secuencia, que el calendario que ha sido aprobado finalmente por la residencia. Por parte de la dirección se analizan esas propuestas que presenta Comisiones Obreras y se trae la siguiente conclusión. El calendario no es viable económicamente. El exceso de acúmulo de días supone un coste excesivo e innecesario. Incrementa con respecto al 2020 en más de 110.000 euros el gasto anual del capítulo de personal o capítulo 1. 110.000 euros más. Calendario no viable en cuanto a la cobertura del servicio, que es lo que tenemos que mirar en gran medida, porque es lo que estamos haciendo, prestar un servicio a nuestros y nuestras residentes. El calendario presentado no cubre el servicio con la misma cobertura que el que oferta la residencia o la parte institucional, ya que los fines de semana por la mañana las unidades de primera, tercera B y cuarta no tendrían ningún apoyo añadido. Negociación. Hablan de negociar el exceso de días, pero no presentan ninguna propuesta en concreto para ello. Se les pide reiteradamente en la mesa de negociación que determinen cómo se puede hacer ese exceso de días, pero no plantean ninguna propuesta. La propuesta del sindicato ELA ha presentado 3 propuestas a la residencia, pero todas ellas acumulan un exceso de días que hacen que no sea viable económicamente, el gasto es similar al que presenta Comisiones Obreras y no cubren el servicio de manera satisfactoria. También hablan de negociar el exceso de días, pero cuando se les pide que planteen propuestas concretas, no presentan ninguna propuesta concreta para ello. Propuesta de la dirección de la residencia. La dirección de la residencia ha planteado o ha presentado 4 propuestas de calendario en relación al personal auxiliar de enfermería de las unidades primera, tercera B y cuarta. Desde el principio se ha tenido en cuenta que crear equipos de trabajo lo más autónomos posibles, limitando al máximo la figura del denominado correturnos, porque actualmente el correturnos lo componen 8 personas, de las cuales se mueven entre 4 unidades. Primera, segunda, que es la de vivienda comunitaria, tercera B y cuarta. Y con la situación actual de crisis sanitaria creada por el COVID-19, se hace necesario reducir al máximo esa figura. Ahora bien, no desaparece, pues resulta imprescindible para equilibrar en el día a día las cargas de trabajo entre unidades. Propuesta aprobada. Se presenta un calendario con las siguientes características. Equipos de 10 personas en cada unidad, más un correturnos de 2 personas al 50%. Equipos de 10, con una secuencia de 3 mañanas, 3 tardes, 1 noche, jornadas de mañana y tarde de 7 horas y 4 horas, jornadas de noche de 10 horas y secuencia de 3 fines de semana seguidos trabajando. No obstante, se podría eliminar esos 3 fines de semana con el disfrute por horas de lo acumulado. Sí hay propuesta de cómo se puede eliminar eso. Secuencia organizada para dar una mejor continuidad en el servicio. El acúmulo medio es de 6 días y se propone el disfrute del acúmulo por horas de manera que permita librar todos los fines de semana de tarde 4 horas. Correturnos. 2 personas al 50% para apoyar los equipos de 10. Secuencia. Una mañana o 2 mañanas, jornadas de mañana de 3,5 horas y las tareas de apoyo de 8 a 11:30 de las unidades primera, tercera B y cuarta de lunes a domingo. Los días en los que hay 2, una de las personas desarrollará tareas fuera de las unidades. Acúmulo ajustado. El comité de empresa rechaza dicho calendario que cubre todas las necesidades del servicio y no dispara el coste económico por las siguientes razones. Quiere turnos de 7 horas y de 10 horas por la noche, pero no acepta que se creen 2 puestos al 50%.
Todo ello recogido según las actas firmadas por los propios componentes de la mesa de negociación. Hay que tener en cuenta que la propuesta de la residencia, el ratio en dichas unidades se sitúa en 0,54, muy por encima del 0,295 que exige el nuevo decreto del Gobierno vasco, el 126/2019 de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Repito, se sitúa en 0,54 frente al 0,295 que sería el ratio legal. Es un dato importante porque refuerza la no necesidad de incrementar el gasto y avala la optimización de los recursos existentes. No se puede solicitar incrementar el gasto en personal sin datos objetivos que lo respalde. Estamos por encima del ratio. Es por ello que esa decisión se ha intentado equilibrar la calidad del servicio, la calidad del personal afectado y el gasto económico. Se ha intentado que encajen estas tres piezas del puzzle. Como consecuencia de ello, la propuesta aprobada recoge, en la medida de lo posible, la demanda, que sean turnos de 7 horas, porque desaparecen turnos que hasta ahora había de 6 horas y media y de 6 horas, y sí es verdad que queda un turno de 4 horas, pero este resulta necesario y es compensatorio al turno de las 10 horas de noche. En una secuencia de 10 semanas nos encontramos con 7 días con un turno de tarde de 4 horas, no querido por la parte social, y 7 días con un turno de noche de 10 horas, sí querido por la parte social. Queremos el de 10, pero no quieren el de 4. El turno de tardes de 4 horas es el punto de conflicto en este calendario propuesto, al no ser aceptado por la parte social. En cuanto a los fines de semana a librar, la opción de poder disfrutar por horas, el acúmulo anual generado permite que al fin de semana, de tardes de 4 horas, que se repiten una media de 5 veces al año, puedan ser librados sin problemas y con ello aumentar el número de fines de semana libres anuales, que pasaría de 16 fines de semana a 21 fines de semana libres. Otros calendarios de auxiliares de enfermería, ya consensuados, los que he hecho mención antes, cuentan con una media de libranza de 17 fines de semana anuales por persona. Por lo tanto, es menor que el que podrían llegar a alcanzar con estos calendarios, que se va a 21. En cuanto a los días de libranza anuales, tienen una media de días de libranza anuales de 109, más de una media de 6 días acumulados. Ello supone una libranza media por persona de 115 días anuales. Otros colectivos que trabajan en turnos a la residencia cuentan con menos días de libranza anual y, por tanto, con mayor presencia. El personal auxiliar de enfermería afectado tiene que descansar, por supuesto, pero su descanso no puede suponer un agravio comparativo con otros colectivos. A todos nos gustaría descansar durante 2 meses y medio, aparte de las libranzas mensuales, pero a fecha de hoy eso no es posible. Señalar que se ha apostado por crear 2 puestos al 50% en vez de mantener un único puesto al 100%. Es lo que acabamos de comentar en el punto anterior de la modificación de la RPT. Porque de esta manera lo que se hace es optimizar en mayor medida los recursos humanos. Esta opción es más completa que mantener un único puesto al 100%, que solo cubriría de lunes a viernes, quedando los fines de semana sin apoyo en dichas unidades. Hay que indicar que el sector asistencial es un hecho, claro, y todos y todas lo entenderemos, que hay momentos del día punta o horarios punta y otros que son considerados como horarios valle. El momento punta más frecuente se localiza a primeras horas de la mañana, cuando hay que prestar el servicio para los aseos, para levantar de la cama y los desayunos, y teniendo en cuenta, por un lado, que hay un fuerte rechazo por parte del personal auxiliar de enfermería a trabajar a turno partido, solución que podría dar más juego a la hora de cubrir las necesidades del servicio, y por otro lado, que el servicio hay que cubrirlo, porque eso no lo cuestiona nadie, se plantea la opción mencionada de crear 2 puestos de trabajo de correturnos al 50% para apoyar todas las mañanas, de lunes a domingo, a las unidades primera, tercera B y cuarta.
Y, por último, cualquiera de las propuestas presentadas por la dirección cubre el servicio a presentar. Hemos hablado que había 4 propuestas. Pero es la tercera propuesta la que quizá casa mejor con la prestación del servicio con calidad de vida del personal. Había 4, hemos optado por la tercera, porque hablaba con ellas también, la cuarta les pareció aún peor que la tercera. Es por ello que esta opción, la tercera, resulta ser la propuesta finalmente por la que opta la dirección para el colectivo de auxiliar de enfermería ubicado en las unidades primera, tercera B y cuarta, junto con la creación de 2 nuevas plazas al 50% como correcturnos y apoyo a estas unidades. Otras cuestiones relacionadas con el calendario. Estarían dentro de este apartado la creación de las nuevas plazas para el 2021 y todo lo relacionado con los perfiles lingüísticos que ya hemos mencionado con anterioridad. También, como ya he mencionado, dentro de esa negociación se habla de la plaza de enfermería. Hay consenso sobre la creación de una nueva plaza de enfermería al 50%, si bien preferirían que fuera al 100%, pero hay consenso al 50%. Y con respecto a las plazas de auxiliares de enfermería, la parte social no está de acuerdo con la creación de 2 plazas de auxiliar de enfermería al 50% y la amortización de una plaza al 100%. Están de acuerdo por lo tanto, con la plaza de enfermería al 50%, pero no con las 2 de auxiliares al 50% y la amortización al 100%. Y no quiero terminar sin mencionar una serie de aclaraciones que luego, igual quizá con las preguntas que se han planteado por dos grupos políticos, volveremos a insistir al respecto. Es decir, que parece ser, hasta donde conocemos, que se ha pasado un escrito o se ha comunicado un escrito, no sé si a todos los grupos políticos, algunos grupos políticos, algunas personas en concreto o demás, pero que ese escrito, que es el que anda por ahí, no se ha presentado ni al comité de empresa, no se ha presentado a la gerencia y no se ha presentado a la presidencia. Si bien, como hay un escrito que firman, parece ser, auxiliares de enfermería, no sabemos ni cuántas, pero dicen auxiliares de enfermería, pues sí me gustaría hacer unas aclaraciones al respecto para que no haya ninguna duda. Con respecto a ella, es decir, que en relación con la Diputación Foral de Vizcaya, la Diputación Foral de Vizcaya no se ha hecho nunca cargo de la residencia. Número 1. La relación que la residencia mantiene actualmente con la Diputación Foral de Vizcaya se regula en los convenios de colaboración anuales que se llevan firmados desde el 2006. Repito, la Diputación no se ha hecho nunca cargo de la residencia. Amortizaciones de plazas. Se han amortizado hasta la fecha de hoy 12 plazas de auxiliares de enfermería, de las que existían hace unos años. Años, me estoy refiriendo a varios años, no sé si es 2006 o 2006. Bueno, de 52 a 40. Sí ha habido amortización, pero paralelamente se han reducido las plazas de la residencia de 139 a 88. El calendario del 2020, que vienen a decir que por su inexperiencia y qué tal, pues que aprobaron un calendario que no era bueno, pues decir que ese calendario no fue el calendario que propuso la institución, fue el calendario propuesto por comisiones obreras. Ellas mismas lo propusieron. Fue votada por la mayoría de los y las trabajadoras y aprobada finalmente. En él siempre hay disponible una persona más de lunes a viernes por las mañanas, siempre hay disponible una persona más de lunes a viernes por las mañanas para cubrir las incidencias derivadas, bien porque alguien ha faltado al trabajo o bien porque se necesita reforzar esa unidad. Con respecto a los ratios, ya lo he comentado, pero vuelvo a insistir, se han incrementado paulatinamente desde el 2016, mejorando con ello la calidad del servicio y las condiciones de trabajo. Se ha pasado en el colectivo auxiliar de enfermería de una ratio en el 2016 de 0,41 a una ratio en el 2021, el calendario que ahora se plantea, al 0,54. Ya sé que a la parte social no le gusta oír hablar muchas veces de ratio,
Pero la cuestión es que el ratio es uno de los indicadores más importantes y objetivos a la hora de valorar objetivamente el aumento o no del personal. Eliminación de las tareas de hacer camas. En el 2020 prácticamente se ha eliminado esta tarea física para el colectivo de auxiliares de enfermería. Creo que se explicó que cuando se aprobó y se adjudicó el nuevo contrato de limpieza, está explicado en Consejo Rector, tan solo las auxiliares de enfermería van a tener que hacer ahora las camas de aquellas personas que estén enfermas o encamadas. Cuando sea una tarea puramente de tarea de camarera, que es tal y como aparece así recogido, pues no tienen que hacer esas camas. Y ello permite, por lo tanto, al personal nuestro de auxiliar de enfermería dedicarle más tiempo a las personas usuarias en consonancia con el nuevo modelo de atención centrada en la persona, que también luego es cuestionado dentro de ese propio escrito. Sustituciones. Se sustituyen el 100% de los equipos. Se sustituyen el 100% de los equipos. Y con respecto al absentismo, decir que actualmente en la residencia hay 21 personas de baja médica. 15 de ellas son auxiliares de enfermería. Contamos con bajas de larga duración que no pueden ser achacadas a un tema de calendario y son 5 personas, 4 de ellas vienen desde el 2019 y 3 de ellas son auxiliares de enfermería y 2 cocineros, cocineras. Además, este año está siendo complicado por la situación de crisis sanitaria y aunque no ha habido muchas bajas por COVID, como ya he mencionado con anterioridad, sí ha habido algunas y estas han debido de ser y estas han sido por contacto estrecho o por especial sensibilidad ante el COVID-19. Actualmente hay 4 personas relacionadas por tema de COVID, cada una de ellas en un colectivo diferente. Personas jubiladas parcialmente, 3 personas que tenían que reincorporarse en noviembre han presentado baja médica y 2 de ellas son auxiliares. Y el resto, es decir, 9 personas, todas ellas auxiliares de enfermería, 5 de las cuales llevan desde el verano con baja médica, su situación no tiene nada que ver con el calendario, y 4 personas llevan desde este mes con baja médica. Se observa también que hay dentro del colectivo, entre el colectivo de auxiliar de enfermería hacia la dirección y entre los propios y las propias trabajadores y trabajadores, pues hay un mal ambiente, vamos a decir, trabajo, porque hay determinadas presiones internas entre ellos mismos. Y asimismo, y hablando de absentismo, pues también se ha observado que alguna persona que ha presentado el lunes, no de esta semana, sino de la semana anterior, se encontraba mal y, por lo tanto, ha presentado su incapacidad temporal, pero sí que esas personas se han encontrado presentes en las movilizaciones del ayuntamiento. Situación de crisis de COVID, ya lo he mencionado, en la residencia solo ha habido 2 brotes, lo he mencionado, y durante los brotes sí que quiero poner de manifiesto que se han reforzado las unidades con la contratación de más personal, especialmente por la noche. Luego, en tiempos de COVID no hacemos recortes, en tiempos de COVID hemos reforzado el personal. El colectivo auxiliar de enfermería no ha tenido que realizar ninguna hora extra, no han doblado turnos, no han hecho horas extras, han tenido su turno que es suficiente, pero no han doblado turnos, no han hecho horas extras. Ha estado cubierto y reforzado. Se acordó con el comité ampliar el periodo vacacional hasta octubre, además de alargar el plazo hasta el 31 de enero para poder disfrutar de todos los días del 2020, las vacaciones, las licencias por asuntos propios, los días por antigüedad, los días por acúmulo, con conocimiento, evidentemente, de todo el personal. Y con respecto al proyecto de atención centrada en la persona, desde el primer momento la Fundación de Cuidados Dignos, que es la que nos está acompañando en este proceso y que se ha dado cumplida información en este Consejo Rector, nos ha trasladado que toda la organización, a toda la organización que no por contar con más recursos humanos, este tipo de proyectos salen, que es tal y como aparece recogido en dicho escrito. No se trata de aumentar los recursos humanos, sino de lo que se trata es de cambiar nuestra forma de trabajar.
La residencia cuenta con una posición privilegiada para poder dar ese paso, porque sí que cuenta con los recursos humanos, pero ello no es todo. También hace falta voluntad y creer en el proyecto. Proyecto que se ha podido poner en marcha porque se hizo una gran inversión. Esto no viene de esta legislatura siquiera, viene de la legislatura anterior. Se hizo una reforma integral dentro de la residencia, como creo que todas y todos los presentes aquí conocemos. Hemos tenido la posibilidad de crear una residencia y un modelo residencial con un perfil no tan hospitalario o sanitario, sino que sea más una casa donde viven las personas que se encuentran en un momento de su vida en la que pierden autonomía y en muchas ocasiones no pueden vivir sola, pero lo que hemos pretendido es que sea esa casa y que la atención que prestemos desde la propia residencia sea una atención centrada en la persona. No solamente han sido las obras físicas que hemos hecho, sino también la inversión que se ha hecho, inversión importante y ahora reciente, en septiembre, que, movidos e impulsados por este proyecto que nos parece muy importante, de que no existan sujeciones físicas con respecto a las personas que residen en nuestra residencia. Todo ello de la mano del personal de la residencia y de los familiares. Se han adquirido camas de las que se pueden bajar hasta el suelo, de forma que las personas residentes no tengan que tener sujeciones físicas en sus camas. Y en el caso de que se cayeran, tienen unas colchonetas para amortiguar en lo posible el daño que se pudieran hacer. Y se han comprado también una serie de sillones que lo que permiten es no tener que estar todo el día, en su caso, sentados en unas sillas de ruedas, sino que sean unos sillones más cómodos y que, a su vez, permitan a aquellas personas que tienen problemas de movilidad, aparte de estar más cómodos, poder tener una movilidad mayor y, en otros casos, menor, sin que exista una sujeción física. Por lo tanto, es una situación de que creemos en ese proyecto y ese proyecto no plantea la necesidad de mayor personal, sino de cambiar nuestras dinámicas de trabajo. Y, por último, con respecto a la creación de la plaza de enfermería, el colectivo de enfermería aceptó que se creara una plaza al 50% y el comité de empresa lo aprobó en acta que está firmada por ambas partes de fecha 14 de octubre del 2020. Por lo tanto, y sin entrar a otra serie de preguntas que luego hacéis los grupos políticos que podemos entrar, eso es lo que queríamos trasladar y se podrá compartir o no, pero esa es la situación que queríamos explicar a este Consejo Rector. Eta norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Paula Miedo. Bueno, decir que toda la información que se nos ha dado hubiese estado muy bien para poder contar con ella desde el principio, porque estar 20 minutos soltando datos e información sin poder contrastarla y donde solamente se está dando la versión de una de las partes de esas reuniones, que le agradecemos, pero comprenderá que no es completa y, por tanto, consideramos que toda esta información se podía haber enviado previamente junto con la convocatoria de la Junta Rectora para poder informarnos a todos y todas por igual y poder disponer de ella, poder contrastarla y poder tener un debate mucho más sosegado y más completo, porque al final lo que se está haciendo es dar solo una versión de lo que ha podido suceder en las mesas de negociación y en el resto de espacios que se haya podido hablar de todos estos temas. Aparte de todo lo que se ha dicho, que es imposible rebatir porque durante tantos minutos se han dicho tantos datos que no nos vemos capaces en estos momentos, pero sí hay varias cosas que me gustaría decir. El escrito que nos dicen que se ha enviado por algún lugar y que no ha llegado a donde ustedes dicen es falso. Sí se ha enviado a la presidenta del comité, si no me equivoco, el 10 de noviembre. Por tanto, por favor, les pido que lo contrasten porque el comité sí dispone de dicho escrito. Remarcar continuamente, bajo nuestra opinión, que estamos por encima del ratio. No lo vemos del todo útil cuando es solamente un número y no se está teniendo en cuenta las condiciones en las que están las trabajadoras. Como se está viendo y como se ha explicado durante largo rato, sí están predispuestas a negociar. Prueba de ello es que se han aprobado muchísimas modificaciones, como se acaba de explicar. No es que sea un no por el no, sino que están predispuestas desde los diferentes sindicatos. Pero aquí lo que se está haciendo es que cuando no hay acuerdo en alguno de los puntos, se impone y se acabó. Y lo que estaban ellas reclamando, tanto la semana pasada como ahora, es precisamente que nos impongan las cosas y que se les tenga en cuenta. Además, cuando hablamos de esta atención centrada en la persona, las auxiliares nos están diciendo claramente que no dan abasto para poder llevarlo a cabo.
y además que la formación que se ha hecho es escasa y que no les ha aportado ningún conocimiento que no tuvieran hasta ahora por su experiencia. Esto nos parece que es un problema. Quizá desde los despachos se vea que esto es algo que se estaba impulsando desde Diputación Foral de Vizcaya o desde otro órgano, pero las que lo tienen que llevar a cabo nos dicen que es insuficiente y que no se está haciendo bien. Ponerle un título de atención centrada en la persona y basarse en los ratios cuando al final a quien estamos dejando fuera es a las trabajadoras que lo llevan a cabo nos parece un tremendo error. Y claro, solamente nos queda o bajar las personas a las que atendemos o reforzar la plantilla. Por eso ellas están pidiendo un refuerzo y ustedes dicen que no es viable porque supone un mayor coste. Pero están hablando de 110.000 euros. ¿Qué supone eso con el dinero que se llega a manejar en el ayuntamiento y en la propia residencia? Quizá habría que equilibrar en qué queremos centrarnos y cómo queremos tratar no solo a nuestros y nuestras residentes, sino a nuestras trabajadoras, porque al final, si no, la calidad del servicio está bajando. Y es cierto que y compartimos que hay que centrarse en los residentes y en las residencias básico, pero no dejando de lado a nuestras trabajadoras, porque entonces, si no descansan, no van a poder dar un servicio de calidad, que es lo que estamos buscando en la residencia, espero. Y cuando ustedes hablan de todas las horas que van acumulando, es porque tienen que meter horas porque falta personal. Eso nos lo han dicho varias veces. Tienen derecho a descansar tantas horas porque las han trabajado previamente. Lo que están diciendo es que quieren trabajar menos horas porque los descansos de los que disponen ahora son de media hora, una hora, cosa que no les puede luego permitir irse unos días fuera porque donde se les meten los descansos no es posible tener un descanso digno para ellas y es lo que nos están trasladando. Algo no está yendo bien, la comunicación no está yendo bien, si ustedes lo niegan y ellas llevan 2 semanas ya viniendo a reclamar que se les escuche, algo no se está haciendo bien. Nos están diciendo ellas que necesitan descansar. De poco nos sirve haber dicho aquí en julio que todos y todas las apoyamos, que les tenemos un tremendo aprecio por todo el trabajo que se está haciendo y que creemos que ha ido todo muy bien y que ahora hagamos esto. Nos parece, hablando en llano, una cagada. Porque al final las estamos de verdad apoyando y diciendo que las necesitamos más que nunca en una situación como la actual y luego resulta que cuando no llegamos a un acuerdo se impone un calendario y se les dice que no tienen razón y que no es viable porque están pidiendo un refuerzo de plantilla. Igual es una diferencia política, pero comprenderán que si hablamos de una atención centrada en la persona, en algún momento nos estamos dejando de lado a las que tienen que atender a esas personas que queremos poner en el centro. Y no puede ser una cosa a la costa de la otra. Atención centrada en la persona sí, y en nuestras trabajadoras también. Y luego, claro, hablan de algunas tareas que se les han quitado. No lo dudo, pero se les han recargado con otras. No. Bien, pues será que las trabajadoras mienten. Eso, si quieres, lo comenta directamente a ellas, porque son quienes nos han trasladado esto, porque claro, aquí, como digo, se está dando solo una versión y yo estoy intentando trasladar pues lo que nos han comentado. Y también nos parece preocupante que en ese tema de las tareas no se habla, como decía antes, más que del ratio y nos está diciendo que cuando atienden a grados 2 y 3, las personas quizá cada vez son más dependientes, necesitan más atención y por tanto las tareas les llevan más tiempo y no dan abasto. Y que por las noches, si no me equivoco, están 3 para atender 4 plantas de la residencia. Y eso, discúlpeme, señora presidenta, pero es insuficiente. Y nos lo están diciendo. Y las correturnos no están funcionando en condiciones porque no se sienten cómodas. Y están con poco personal. Y nos lo están diciendo. Y si todo lo demás han sido capaces de llegar a un acuerdo, ¿por qué en esto no? Quizá hace falta más flexibilidad, escucharlas más y saber qué estamos haciendo mal. No puede ser. El tema del absentismo, con las bajas de larga duración, nos preocupa que se esté diciendo el motivo de las bajas, cuando legalmente no hay que dar el motivo. Nos ha dicho que no es por el calendario. Eso es decir porque es o porque no es, y eso no se puede hacer. No, yo no he dicho ninguna, que eso que quede bien claro, yo no he dicho ninguna razón de la baja, he dicho que se encuentran en situación de incapacidad laboral transitoria. Yo hablo de momento del absentismo. Luego me iba a meter con el tema de la incapacidad, que también me parece ciertamente sospechoso que nos esté diciendo que una persona ha pedido la incapacidad y luego se sienta en la posición de poder juzgar y pasar lista de quién viene después aquí a manifestarse delante del ayuntamiento. Pedir la incapacidad en un puesto de trabajo, por el motivo que sea,
que ha sido supervisado por un médico, una médica, que es quien tiene la potestad para determinar esa incapacidad, no le quita ningún tipo de legitimidad a ninguna trabajadora a poder venir y protestar. Igual que si yo estuviera de baja en mi trabajo y pudiera ir a un lugar a protestar. Es independiente y me parece grave que se esté comentando eso de esa forma por parte de la presidenta, porque me parece que es juzgar a las trabajadoras encima de que están haciendo el esfuerzo y viniendo un ratito aquí, pidiendo el permiso, haciendo las cosas bien y sacando un rato en su pequeño descanso del día para poder hacernos ver que algo nos está haciendo bien. Me parece que eso sería mejor dejarlo de lado y para poder llevar a cabo esos acuerdos y llegar a entendimientos no nos está ayudando ese tipo de forma de juzgar a las trabajadoras, estén o no de baja o estén o no por un motivo u otro. Me parece que tendría que dejarse aparte ese motivo. Y cuando nos dice lo de cambiar la forma de trabajar, pues claro, hay muchas formas de cambiar la forma de trabajar y podemos llegar a estar de acuerdo. Pero si eso no se determina con las que lo tienen que llevar a cabo, como le decía, algo no va bien. Si nos dicen a toda la corporación que tendríamos que cambiar la forma de trabajar, seguro que querremos acordar entre todos y todas cómo queremos pasar a otra forma de trabajar, no que se imponga. ¿Por qué? Porque al final a quien le afecta es quien necesita que se le escuche. Pero no, la forma de trabajar es la que se impone, parece que desde un despacho. Y yo le recomiendo que eso parece que no está yendo bien. Entonces, vamos a escuchar un poquito más, porque si queremos cambiar la forma de trabajar de una persona y no escuchamos a esa persona, algo se está torciendo. Y no puede ser que ese cambio de trabajo, de forma de trabajar, sea meter más horas o hacerlo según su gusto, como ustedes crean que es eficiente. Para ellas no lo es. Y si estamos perjudicando el descanso de una trabajadora, discúlpenme, pero es un tremendo error. Nos están diciendo que están cansadas. Llevan meses acumulando cansancio. Es momento de hacerlas caso. Ya han pactado otras cosas. Siéntense y escuchen en vez de imponer las propuestas que traen, el calendario laboral, porque es totalmente injusto. Y sin más, cuando hablen de esa nueva metodología, tendrán que ser ellas quien lo determinen, creo yo. Creo yo. Es una opinión personal, política y de apoyo a unas trabajadoras que están diciendo que aquí se están diciendo cosas por parte de una de las partes que acude a esas negociaciones. Lo justo sería que ellas pudieran venir aquí y dar la otra versión. Con lo cual, aquí nos estamos quedando con una parte que está sesgada. Y lo siento porque no disponíamos de esa información previamente y no se les ha dejado estar aquí a ellas. Se está hablando de alguien que no se puede defender ahora mismo y es tremendamente injusto. Y le digo otra cosa para finalizar. Me parece un error juzgar a quienes están fuera protestando y que ni siquiera ninguna de las personas de gobierno haya bajado para preocuparse por qué están viniendo a hacer ese esfuerzo delante de la puerta del ayuntamiento. Porque sé que disponen ustedes de un espacio de privilegio para hablar de esas cosas donde el resto no estamos, del cual nos llega la información también a cachitos y muy sesgada porque ustedes no nos la hacen llegar, más que por estas propuestas de acuerdo, y cuando vienen aquí nos traen su versión, y no por escrito, de una forma en la que no es contrastable y no tenemos la capacidad de que la otra parte afectada, más afectada que usted, señora presidenta, no pueda hablar. Y eso sí que me parece tremendamente injusto. Y quería dejar mi parte de versión con la poca información de la que dispongo respecto a usted, que me parece un agravio comparativo enorme también, porque me parece que las trabajadoras no tienen derecho a que se vierta aquí una información y que además no puedan estar para defenderse, sin más. Un segundo, porque visto que se mezcla en mi persona quien tiene que moderar esta sesión y a su vez soy la responsable de la residencia, pues me gustaría, si os parece bien, para ordenar el debate, poder responder y luego poder hacer otro turno de respuesta a otras cuestiones que se planteen. Y vuelvo a repetir, hay una serie de cuestiones que quedan y que se han planteado por parte de los dos grupos políticos que están demandando tomar el turno de palabra y que luego responderemos a lo que se ha planteado concretamente por cada uno de esos grupos. Una apreciación solamente. Luego cada uno tenemos nuestras preguntas preparadas, los dos grupos. Solamente quiero no es entrar en el debate, simplemente lo explicado por Paula. Quiero decir que suscribo totalmente sus palabras, desde nuestro grupo así lo
lo mantenemos. Queremos estos datos que se nos presenten, por lo menos por escrito, para poder debatirlos o contrastarlos con las personas trabajadoras, y simplemente decir que los trabajadores y trabajadoras de la residencia hace 4 meses nos emocionábamos aquí todos dándoles las gracias y diciendo pidiendo por favor que se les escuchara más veces, simplemente como les tratábamos y dándoles las gracias porque habían sido unos héroes durante el confinamiento y habían hecho un súper buen trabajo, y ahora resulta que parece que les estamos demonizando. Con lo cual, simplemente dejar pues nuestra opinión, que quede constancia de ella. Luego entraremos en el debate con las preguntas, simplemente. Vale, dicho lo cual, que suscriben todas las palabras que ha dicho la concejala Paula Mieva, cuando has dicho todas, entiendo que son todas. Lo que quiero trasladar, y no tengo ánimo de entrar en más debate porque creo que mi información ha sido cumplida de todo lo que puede pasar. Evidentemente, la visión que damos es la visión que tiene la institución, que es quien ha estado en esos comités de empresa que se han levantado actas y que, evidentemente, las personas que os han pasado la información que tenéis es porque se os ha pasado información, que es muy lícito, pero no os quedéis sesgadas solo con unas cosas. Yo estoy diciendo y estoy determinando que hay determinadas afirmaciones que se han hecho que se pueden contrastar con documentos tales como actas de mesas de negociación. Y lo contrario es faltar a la verdad, por no utilizar otra palabra. Para no tener datos, yo no sé si estaba hablando 15 minutos o 20, pero la señora Mieva, en uso de su derecho a la palabra, ha estado hablando casi parecido a mí, con lo cual datos e información si tiene y lo puede hacer, no tengo nada que cuestionar, pero como ella ha achacado que no me iba a poder rebatir porque yo estaba utilizando 20 minutos, solamente quiero poner de manifiesto que ella también ha usado muchos minutos y no sé si voy a tener capacidad para rebatir todo lo que ella ha dicho. En primer lugar, el modelo de atención centrada en la persona, que ahora parece que es el problema, cuando no es el problema principal, que luego lo mencionaré cuál es, quiero decir que no es un modelo de Diputación, que Diputación Foral de Vizcaya se esté planteando, tal y como ha ido apareciendo en prensa o en reuniones de trabajo internas de la Diputación, ha podido aparecer que se estén planteando un nuevo modelo de gestión y demás, no quiere decir, tal y como ha afirmado Paula, que quizá es un modelo de Diputación. No, no es el modelo de Diputación. Nosotros lo hemos puesto en marcha mucho antes y lo que quiero poner de manifiesto, porque creo que cuando se ha explicado en anteriores consejos rectores, y no ha sido ni en una ni en 2 veces, ha sido en más veces, se ha explicado este modelo de la atención centrada en la persona, incluso cuando se hizo la visita en la propia residencia, a todos y a todas nos pareció maravilloso. Nos pareció maravilloso y eso suponía, y está claro y está explicado lo que supone. Supone implicación de las familias, supone implicación de las y los trabajadores y trabajadoras de la residencia y supone la implicación en muchas ocasiones aquellas personas que tienen capacidad de las propias personas residentes. Eso que quede bien claro, es implicación de todos, no se impone a nadie nada. Es un modelo nuevo en el que nos hemos implicado toda la colectividad de la residencia. Repito, toda la colectividad de la residencia. Y eso supone cambios de trabajo. Y los cambios pueden gustar o pueden no gustar. Pueden necesitar un tiempo para que eso vaya funcionando. Y en eso estamos trabajando. No hemos impuesto nada. Pero el verdadero problema y el verdadero escollo en esta cuestión no es ni la atención centrada en la persona, ni el calendario, ni la plaza de la trabajadora, de las trabajadoras de enfermería o trabajadores de enfermería. Aquí el problema es que hay una parte pequeña o grande, no sabemos, una parte de las auxiliares de clínica, repito, porque no dicen somos 35 frente al colectivo de tal, hay una parte de las trabajadoras de auxiliar de enfermería que no están de acuerdo con su calendario. Con su calendario. Las demás sí están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo con su calendario? Porque no es que no tienen un tiempo de descanso para tomarse un café o entre una jornada y otra jornada. No, no. Hay que entender que el sistema de los calendarios es mucho más complicado y mucho más difícil que todo eso.
No es que no tienen ese descanso, que lo tienen, por supuesto que lo tienen. Y se les respeta. No pudiera ser de otra forma. Y esa no es su queja. Esa no es su queja. Su queja manifestada en el foro donde lo tienen que manifestar, y que es muy lícito, que es la mesa de negociación, es que ellas querían un calendario que tendría mayor número de horas de acúmulo. ¿Para qué? Porque como es muy lícito, también es verdad, es muy lícito que yo quiero utilizar ese acúmulo como quiera. Pero lo que no es lícito es plantear un acúmulo cuando lo que estamos haciendo es subir, por las cantidades que os he explicado anteriormente, el costo de una cantidad X, 21.000 a 110.000, es decir, 110.000 euros más. ¿Y por qué es eso? Porque cuando un trabajador de otro servicio tiene días de descanso, de vacaciones o demás, se puede sustituir o no se puede sustituir. Generalmente en la Administración las vacaciones de los y las trabajadoras no se sustituye. Pero es que casualmente la de las auxiliares de clínica sí se sustituye. Y si nosotros gestionamos los recursos humanos, y eso tiene su trascendencia en los recursos económicos, si gestionamos esos recursos humanos de forma que permite un calendario que luego tengo que reforzar porque se pueden coger hasta 2 meses y medio de vacaciones y les tengo que sustituir, no estoy haciendo una buena gestión de un recurso público que es el dinero de todos y de todas. Y se achacaría que es una mala gestión, porque estoy permitiendo, por no organizar y reorganizar bien las tareas de trabajo y los turnos de trabajo, estoy ampliando de una forma exponencial la cantidad de dinero que eso me está costando. Y se achacaría que estamos haciendo una mala gestión. La dirección de la residencia no va a hacer a sabiendas una mala gestión. Lo podremos hacer por incapacidad, porque no sabemos, pero a sabiendas no. No vale decir, y voy a tener ahora 1 mes y medio más de vacaciones, porque tengo así los acúmulos. No, vamos a hacer un calendario en que no genere acúmulos. Y no te estoy pidiendo que metas más horas de las que te corresponden. Y no te estoy pidiendo que dobles turnos. Y no te estoy pidiendo que no tengas descanso. La secuencia, que es lo que creo que no se ha entendido, y ahí si Arantxa quiere volverlo a explicar, que lo explique, pero creo que es un poco inútil el intentar volver a explicar. Lo que ellas quieren es lo que acabo de decir, porque no les importa trabajar de noche 10 horas. Cuando se les planteó en el cuarto calendario las noches de 7 horas, dijeron que tururú, que no. Muy lícito, no cuestiono lo que puedan querer, pero quieren las 10 horas, quieren los turnos de 7 horas, pero lo que quieren es una forma de distribuir esos trabajos, ese calendario y esas secuencias que coinciden con el que nosotros planteamos mayoritariamente, pero no quieren los turnos de 4 horas. Turnos de 4 horas que no están calendarizados. Y el año pasado, en el calendario presentado por comisiones obreras, estaban calendarizados. Esta vez no están calendarizados, esta vez se permite a su vez que los puedan coger por horas, con lo cual permite que esa secuencia, que ellas presentan secuencias de 3 fines de semana seguidos trabajando, igual que el de la institución, no nos hemos inventado nada, igual que el de la institución, no los puedan librar, de forma que he dicho antes, y me remito a los datos, no los voy a volver a repetir, que pueden tener hasta una libranza de 21 días. Y repito, la diferencia es que al personal de auxiliar de clínica hay que sustituirle en todas sus ausencias, sean por bajas laborales, que es muy lícito el tener una baja laboral, sea por vacaciones, sea por horas sindicales. Se tiene que sustituir. Lo que no podemos hacer es crear un calendario que nos cree una demanda de sustitución que es inasumible. Si 110.000 euros le parece que es poco, a mí me parece que una mala gestión de un recurso público de 110.000 euros es muy importante. Es muy importante. Con respecto a quienes están, sí que es lícito, podrá parecer y podrá gustar más o podrá gustar menos. Pero dentro del colectivo, ni siquiera los dos sindicatos que conforman el comité de empresa de la residencia están de acuerdo. Solamente es un colectivo, al menos de comisiones obreras. No sé si de muchas, de pocas o de cuál, porque ese colectivo que usted me achaca a mí, que nadie se ha acercado a ellas a preguntarle, esta presidenta no ha tenido conocimiento, ni esta gerencia ha tenido conocimiento que el lunes se iban a manifestar, porque no ha habido la deferencia no ya institucional de un sindicato a la gerencia o a la presidencia, sino a la personal, de personas que hemos pasado muchas horas negociando un calendario,
de decir que es muy lícito, y nadie les critica, por supuesto, se pueden manifestar lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Pero ellas fueron las primeras que no se dirigieron ni a la gerencia ni a la presidencia para decirles que se iban a manifestar. Y he hablado con el otro sindicato dijo que se desmarcaba claramente de esas movilizaciones. Y con respecto vuelvo a insistir, yo no he mencionado en ningún momento los motivos de la baja. He dicho, a pregunta del absentismo laboral, decir cuántas personas se encuentran y en qué situación se encuentran. ¿Desde qué fecha y por qué fecha? No he dicho en ningún momento el motivo por el que se encuentran de baja. Y a ello me reitero. Y, por supuesto, que la información general que se va a dar en un consejo rector lo puedo traer por escrito porque me resulta más fácil a mí para no divagar, o lo puedo no tener por escrito. Pero lo que he hecho es dar cumplida información, CH-TAMEH, de todas las cuestiones planteadas, como seguiré dando información a las preguntas que se han planteado con posterioridad y que en muchas ocasiones son coincidentes a la explicación que ya he dado. Miquel, Ay, Paula. Voy a ser breve. Quería hacer alguna aclaración para que no quede ningún tipo de malentendido después de mi intervención. No he dicho que fuera difícil rebatirle por el tiempo que ha estado hablando, sino por los datos que ha dado en todo ese tiempo. Y, por supuesto, si usted habla 20 minutos, yo también, y cualquier vocal de esta Junta Rectora, tendrá que disponer del mismo tiempo o cercano para poder hacer algún tipo de debate, ¿no?, sobre lo que comenta. Porque si no, en un par de minutos o tres, difícilmente se va a poder abordar todo lo que estaba comentando usted. Pero luego también nos decía otra vez lo del modelo de atención centrada en la persona. Yo no he dicho en ningún momento, y lo quiero dejar bien claro, no he dicho en ningún momento que ese modelo nos parezca mal. No lo he dicho en ningún momento. Nos parece que puede ser muy acertado si se implanta bien. ¿Y que puede ser beneficioso para los residentes? Claro, si se hace bien, sí. Pero no a costa de dejar a las trabajadoras de lado o en una situación precaria. Pero, repito, no nos hemos metido en ningún momento con el modelo centrado en la persona. Creemos que puede ser positivo. Disculpen el error de haber pensado que podía venir un modelo desde Diputación Foral de Vizcaya. Aquí se ha implantado antes, bien, sin problema. Pero le vuelvo a decir, el modelo en sí no es un problema. La forma de llevarlo a cabo, sí. Porque entonces, como antes decía, la calidad del servicio se ve disminuida si las trabajadoras no están en condiciones dignas. Es así de sencillo. Entonces, seguramente la idea esté bien, pero nos parece que algo está fallando en llevarlo a cabo. Luego nos dice que hay una parte de las auxiliares de enfermería que no están de acuerdo con el calendario. Y luego, además, nos dice el por qué no están de acuerdo. Es decir, nos está diciendo que nos están mintiendo, que lo que nos han trasladado o lo que llevan trasladando semana y media fuera es mentira, que lo que nos han trasladado a los diferentes partidos y grupos es distinto a lo que ustedes les están diciendo en el comité, que es donde lo hacen de manera más formal. Me parece raro que cuando un trabajador o trabajadora decide protestar legítimamente y con una causa clara, es usted quien deba decirnos y aclararnos por qué esas personas están protestando. Quizá haya tenido yo el error a la hora de interpretarlo, pero creo que las primeras que deben de decir por qué se manifiestan y con qué no están de acuerdo son ellas, no nosotras. O en este caso usted. Quizá yo me haya equivocado y si es así, les pediré disculpas en cuanto vuelva a tener algún encuentro con ellas. Pero me parece que yo al menos no me considero quien para aclarar el motivo por el cual ellas se están manifestando día a día desde el lunes de la semana pasada. Y usted decía que no han tenido la deferencia de comentarles que se iban a manifestar. Es que le recuerdo, y usted además de presidenta de esta Junta Rectora también es responsable de la Policía Municipal, cuando alguien decide manifestarse no le tienen que avisar a usted. A quien tienen que dar aviso es a la Policía o a Protección Civil, si no me equivoco. Otra cosa es que quieran tener el detalle de comentárselo, pero ni siquiera a nosotras nos había llegado que se iban a manifestar. No por eso creemos que sea menos legítima la protesta y no creemos que haya sido menos respetuosa por ello. Y fíjese que quizá usted piensa que yo soy mucho más cercana a ellas y aún así no sabía que se iban a manifestar y no considero que sea menos legítimo por ello. Con lo cual, si han tenido o no han tenido la deferencia, creo que es un error el decirlo aquí como una crítica porque no tienen la obligación de hacerlo.
Con lo cual, tienen derecho a hacer esas manifestaciones, las están haciendo y lo están haciendo bajo el aviso que es necesario hacer al área pertinente. Y con el tema de la gestión del dinero público, claro que yo creo que cualquier persona de esta corporación buscará que la gestión sea lo mejor posible, por supuesto, eso sin duda alguna. ¿Que se nos pueden escapar cosas y por falta de experiencia o porque es una situación extraña? También, claro que lo entendemos. Pero seguramente cuando hablamos de la gestión del dinero público tenemos una forma de verlo muy distinta. Y la prueba de ello es cómo se plantean, por ejemplo, por su parte, unos presupuestos municipales y las enmiendas y las propuestas que podamos hacer por nuestra parte. Las haríamos distinto, con unas modificaciones X que quizás a ustedes no les parezcan bien y priorizaríamos cosas que quizás a ustedes les parecen que no son eficientes, que no son viables o que no le quieren dar esa prioridad en el momento por lo que fuera. Pero es un criterio meramente político. No creo que pudiera llevar al desastre el poder reforzar una plantilla en una residencia en la que están pidiendo ayuda con un tema tan concreto como los auxiliares de enfermería. Y ya para cerrar, cuando usted dice que es solo comisiones obreras, una pequeña parte, parece que le está intentando quitar peso a esa protesta y eso me parece ciertamente preocupante. Aunque fueran 3 protestando en la puerta, tienen derecho y creo que deben de hacerse caso, igual que si fueran 100. Y siento corregirla, pero creo que ya hay personas manifestándose también del sindicato ELA, uniéndose a estas concentraciones y le animo a que se pase a comprobarlo cualquier día de esta semana entre las 11 y las 12, porque parece que sí hay personas del sindicato ELA que han decidido unirse a estas manifestaciones porque ven que razonablemente se está pidiendo que se mejoren las condiciones laborales. Con lo cual, bueno, dejemos de quitarle peso a estas manifestaciones, hagámosle un poquito más de caso y reivindiquemos que no solo el paciente tiene que estar en el centro, sino también cuidar a nuestras trabajadoras. Nada más. ¿Alguna otra cuestión al respecto? ¿Alguna aclaración técnica que nos pueda resolver si ha quedado alguna duda de lo explicado? Si no hay ninguna, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la apertura de la mesa de negociación relativa a la valoración de puestos de trabajo. En esta ocasión, y muy brevemente, porque estamos inmersas en ella, simplemente trasladar que actualmente está abierta la mesa de negociación, que supone la primera fase del proceso de la valoración de los puestos de trabajo. Ya se ha tenido una primera reunión y la próxima reunión está fijada para este viernes 20 de noviembre. Se espera terminar esta fase antes de que termine el año, intentando llegar a los acuerdos dentro de la mesa en la que se fijen pues, los criterios que han de regir este proceso de valoración, criterios que, por otro lado, como todo el resto del proceso, está siendo similar al que ya se mantuvo en el propio ayuntamiento. Al fin y al cabo, es una residencia municipal, estamos hablando de personales personal, trabajadores y trabajadoras con diferente adscripción a un organismo autónomo o al ente general del ayuntamiento, y tal y como se quedó, terminado el del ayuntamiento, comenzamos con los consejos, con los organismos autónomos y, por lo tanto, como decía, está siendo similar al del ayuntamiento, se han tomado como referencia lo que allí se ha llevado a cabo y también las fases, y en ello estamos. Iremos informando pues, cómo va la negociación en el sentido de en qué fase nos encontramos de cada una de ellas. Habrá que realizar, por lo tanto, esto en un recorrido que acabamos de iniciar y que esperemos que con la ayuda de todos y todas pues seamos capaces entre todos con capacidad negociadora pues llegar a llevar a buen término, pero nos va a llevar unos cuantos meses, muy muchos de trabajo, teniendo en cuenta pues el momento en el que nos encontramos. Con respecto al... Una duda muy breve. ¿Se ha dicho que se quiere terminar este proceso para antes de final de este año? No. Ah, vale, es que es lo que he repetido es que esta primera fase, antes de que termine el año, que tiene más fases. Sí, vale, de acuerdo. Bueno, y antes de pasar a ruegos y preguntas, aunque no está dentro del orden del día, sí que quería informar, porque me parece que es reconocer un excelente trabajo que han realizado los y las trabajadoras del
de la residencia, decir que la semana pasada se ha pasado la ISO de calidad, la 9001, sin ningún tipo de no conformidades. El que eso se haya podido hacer en una época de COVID, con la carga de trabajo que ha tenido la dirección de la propia residencia, así como otros trabajadores y trabajadoras, que no solo son las auxiliares de enfermería, sino otros muchos colectivos que hay dentro de la residencia, pues desde aquí yo quiero trasladarlo, lo hice de forma privada, pero quiero hacerlo en el propio Consejo, pues o al menos nuestro reconocimiento y también nuestro agradecimiento y reconocimiento por un trabajo bien hecho. Si no hubiese sido por ese trabajo, nos hubiésemos encontrado con que no hubiéramos pasado con tan buen resultado, sin ninguna no conformidad, como ha sido el caso, ese proceso. Sin más, eskerrik asko y espero que se les dé traslado a todo el personal que trabaja en la residencia. Y por último, entramos en ruegos y preguntas. Y dentro de ruegos y preguntas hay una batería de preguntas que plantea a la residencia municipal, el grupo municipal, el Elkarrekin Getxo, y por lo tanto, Paula, si procedes a dar lectura a las mismas. Sí, voy haciendo las preguntas poco a poco. Esta semana hemos podido ver, como decía, a las trabajadoras de la residencia denunciando públicamente en la puerta del ayuntamiento la imposición del calendario laboral de 2021. Respecto a esto, solicitamos conocer si alguna persona de Gobierno ha estado con estas trabajadoras, si se han roto las negociaciones del calendario laboral del 2021 y, si es así, qué consecuencias tiene esta situación. ¿Es la dirección de la residencia municipal consciente de que las trabajadoras muestran su agotamiento por la carga de trabajo y la falta de días de descanso proporcionales a sus jornadas laborales? ¿Qué solución están planteando para equilibrar esta situación? ¿Puede ocurrir que estas descompensaciones provoquen mayor absentismo laboral en la plantilla? Por lo que nos trasladan, los calendarios propuestos por el personal de la residencia han sido rechazados. ¿Cuál es el motivo para que haya ocurrido esto? Sobre las últimas trabajadoras que se han jubilado, nos gustaría saber si existe la intención de sustituir a las mismas para poder cubrir los puestos o plazas vacantes y en qué condiciones se hará, así como el plazo establecido para ello. Y en relación a la vivienda comunitaria, ¿cuántas plazas han cubierto del total disponibles para grado 1? Vuelvo a repetir, por si acaso, que estas preguntas, obviamente, las registramos antes de disponer del orden del día de hoy y de la información que se ha dado aquí. Y la última cuestión que planteamos es que, a raíz de la aprobación de la valoración de puestos de trabajo el año pasado en el Ayuntamiento, nos gustaría también saber en qué punto se encuentra la valoración de puestos en la residencia, si existe ya un comité que esté llevando este proceso y con qué plazo se trabaja, así como conocer si el proceso está siendo similar al que se siguió en el Ayuntamiento. Pues, por no repetir las preguntas, me voy refiriendo a ellas por su número. Con respecto a la primera, decir que sí, que la presidenta, la última vez que estuvo en la reunión que hubo con el comité de empresa fue el 30 de octubre y, no obstante, en ningún momento Comisiones Obreras comunicó a la residencia, ni a su gerencia, ni a nadie, la movilización. A raíz de enterarnos, nos pusimos en contacto con la presidenta del comité de empresa, que es de ELA, y se desmarcó, en principio, como sindicato de tales movilizaciones. No voy a repetir lo que ya he dicho. Por supuesto que no me tienen que comunicar a mí que se van a manifestar. Tampoco lo tienen que comunicar a la Policía Local ni a Protección Civil. Conociendo el derecho de reunión, a quien lo tienen que comunicar, que es como lo habrán hecho, efectivamente, lo tienen que comunicar dentro de esa normativa al Departamento de Seguridad, que es a quien se comunican todas las reuniones y manifestaciones que se vayan a realizar en Euskadi. Dicho lo cual, lo he dicho antes, pero lo repito ahora, no tienen obligación de comunicarlo, solo faltaba. Y lo he dicho antes y lo repito, no tienen obligación de comunicarlo. No me lo tienen que contar a mí porque sea la presidenta. He dicho que por deferencia, por respeto, simplemente porque hemos estado trabajando muchas horas en esos calendarios.
en esos calendarios y además también en la parte que he mencionado antes, no solo en los calendarios, sino también en la parte de la RPT. Han sido muchas horas y por deferencia a compañeras suyas que han estado trabajando allí y a compañeros suyos que han estado trabajando allí, creo que podrían haber comunicado, oye, no estamos de acuerdo, es muy lícito, muy legítimo, nadie lo cuestiona, faltaría más. Ejercer un derecho fundamental, no lo vamos a cuestionar. Lo he dicho por deferencia, por deferencia. Cámbiale la palabra y si parece mejor, pues por respeto, pues por compañerismo incluso de compañeras que están en la misma residencia. Sin más, creo que queda respondida la primera pregunta. Con respecto a la segunda, si se han roto las negociaciones, pues creo que lo he dicho y lo llevo diciendo durante toda la mañana. No se han roto las negociaciones. A las negociaciones se les dio un plazo cuando iniciamos el periodo de negociación y así quedó constancia que necesitábamos tener cerrado el calendario para noviembre para poder hacer todas las modificaciones, que parece que se nos olvida que un punto en el orden del día, que en el punto del orden del día de la modificación de la RPT estaba una de las cuestiones que se planteaba, era que hay que adecuar a los calendarios los complementos específicos, porque como no todas hacen los mismos festivos y nocturnos conforme a su secuencia, eso hay que adecuarlo, porque es que no se les paga por si hacen un nocturno o un festivo, sino que lo tienen dentro de su complemento específico, dicho de otra forma, porque igual es más claro, pues por eso hacía falta. Hace falta porque no solamente trabajan las auxiliares de enfermería, sino que también dentro de la residencia trabaja otro personal. Y todo el personal auxiliar de administrativo, el personal administrativo, lo que se aprueba, luego hay que llevarle a los procesos que corresponden, como modificación de RPT, y tener la plasmación y tener los calendarios y la asignación de los grupos para que entre en vigor el 1 de noviembre. Por eso, repito, no se ha roto la negociación. En ningún caso se negoció hasta el final, en más de 4 ocasiones, con más de 4 propuestas. Hubo voluntad política y profesional de negociar y se negoció. Lo que ocurrió es que se acabó el tiempo de negociación porque había luego que ponerlo en marcha. No se ha roto, se acabó el tiempo. Sin más, durante un mes se han, como he mencionado anteriormente, y no voy a reiterarme, me remito a lo que ya he dicho, y ha habido calendarios que han sido aprobados y que no han sido aprobados. No voy a repetir cuáles sí y cuáles no, porque creo que todos los tenemos claro. Lo que pasa es que las trabajadoras lo que reclaman en ese calendario en el que no se ha llegado a acuerdo de un sector de las auxiliares de enfermería, no es que quiera decir que como son solo un sector las estoy despreciando o no sé si esa es la palabra anteriormente utilizada, o restándoles importancia. Simplemente quiero poner un hecho objetivo, y es que solamente son un sector de las auxiliares de enfermería las que no están de acuerdo con el calendario que les corresponde. Entonces, esa es la respuesta. Decir si esta residencia es consciente que muestran agotamiento, pues ya lo he dicho. Mostrarán agotamiento porque quizá en este momento del año toda la ciudadanía está agotada por la situación COVID que estamos viviendo todos, pero no porque sus condiciones de trabajo sean sustancialmente diferentes para el año 21 a lo que han sido para el año 20. Y vuelvo a repetir, nunca se ha recortado personal y siempre por situación de COVID se ha reforzado el personal. Lo que pasa es que quieren tener más días acumulados para así poder librar más días al año. El ratio que se mantiene y que en este momento nos encontramos con el calendario que teníamos el año pasado y que fue planteado a propuesta de comisiones obreras, ese calendario y el ratio con el que nos encontrábamos era de 0,53 y lo mejoramos con el nuevo calendario que tendremos del 0,54, muy por encima de lo exigido. Si el cansancio viene provocado por la situación de la crisis sanitaria, quiero decir que durante el primer brote las unidades afectadas fueron la unidad 3B y la vivienda comunitaria y desde el primer momento se reforzaron la noche y los turnos de dichas unidades. Es objetivo, es ir y ver si se reforzó o no se reforzó. Y una vez pasada la primera fase de 2 semanas de aislamiento preventivo, se derivaron todos los positivos a la vivienda comunitaria y se reorganizó toda la casa, como se dio cumplida explicación en este Consejo Rector. Y de esta manera se liberó a la unidad 3B de seguir trabajando con protocolo COVID-19 y se unificó en la vivienda comunitaria. Durante el segundo brote, en octubre, tan solo 2 personas usuarias fueron afectadas asintomáticas, de las cuales
una permaneció en el hospital por estar allí derivado, como he mencionado antes, y la unidad afectada, de nuevo la 3B, se estableció aislamiento preventivo durante 14 días y se levantó posteriormente. Durante este tiempo se reforzaron los turnos. Luego, en época de COVID no ha habido recortes. En época de COVID lo que ha habido ha sido refuerzos. En ningún momento se han tenido que realizar horas extras. En cuanto a las jornadas de descanso, señalar dos cosas. Que el calendario para el 2029, las jornadas de descanso son las mismas que las del calendario 2020, a propuesta de comisiones obreras. Calendario aceptado por la institución. Que ellas mismas plantean para el 2021 la misma secuencia y, por tanto, las mismas libranzas. La diferencia, vuelvo a repetir, estriba en el acúmulo de días y que otros colectivos trabajan a turnos, tienen el mismo número de días de descanso o menos. En cuanto a posibles soluciones, se propusieron en la mesa de negociación. Hubo voluntad de negociar. Se pusieron allí, en el ámbito que corresponde, en el ámbito de la negociación, que es lo reglado, donde trabajamos. La residencia no ha calendarizado ningún acúmulo de días, permitiendo que los y las trabajadores y trabajadoras disfrutan de dichos días cuando ello lo decida, lo cual supone un cambio con respecto al 2020, que sí se calendarizaron previamente parte de esos días. Por otro lado, se permite que este colectivo pueda disfrutar de su acúmulo por horas, en tanto que una parte de sus jornadas es irregular. Ello permite que una bolsa de 40 horas se convierta en 10 días de 4 horas y que posibilitan, por tanto, librar los fines de semana que les corresponden trabajar 4 horas, aumentando con ello la calidad de vida, a librar más fines de semana que cualquier otro personal auxiliar de enfermería de otras unidades que sí están de acuerdo con su calendario. Con respecto al absentismo laboral, no viene motivado por la carga de trabajo, en tanto que los ratios son muy superiores a los exigidos. Además, no hay que olvidar que una tarea física como el de hacer las camas que ya he mencionado no lo tienen que hacer. El absentismo puede venir del propio envejecimiento de la plantilla, por un lado, por la situación de crisis sanitaria que se vive en la calle, por las presiones entre los propios compañeros y compañeras en una situación de conflicto laboral, que hay que recordar que este conflicto hay otras posturas, además de las manifestadas frente al ayuntamiento. Señalar que también hay personas que se encuentran en una situación de que han admitido ese calendario y son también del colectivo de auxiliares de enfermería. Luego, cuando hablamos de que les aplaudimos, y cuando hay que felicitarles, les felicitamos. Cuando hay que apoyarles, les apoyamos. Cuando hay que reforzar, reforzamos. Y cuando hay que decir que donde se estriba el problema es donde entendemos nosotros que estriba el problema, porque así lo han manifestado en el comité de empresa, no les gusta, y repito, no les gusta ni que una de las plazas que se amortiza por jubilación se convierta en 2 plazas que luego vayan a tener una jornada al 50%, así lo manifestaron, y no les gusta que no tienen el acúmulo de calendario que ellas presentaban. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, y con ello acabo, en la cuarta pregunta, vuelvo a repetir que la diferencia estriba fundamentalmente en el incremento desproporcionado de días acumulados. Este colectivo, con todo el acúmulo, implica para la sustitución del personal de la bolsa de trabajo y el incremento del gasto es de 21.000 euros. En el 2020 pasaríamos a 132.000, es decir, 110.000 euros. Aparte del agravio comparativo con otros colectivos, compañeras suyas de la misma categoría también. Y con respecto a la quinta pregunta, este año se han jubilado definitivamente 2 personas, auxiliares de enfermería, que estaban en situación de jubilación parcial. Y para ello se han acogido a la jubilación especial de 64 años, que permitía la anterior legislación a la cual podían acogerse. El único requisito para ello era ampliar a la persona relevista al 100%, y así se ha hecho, se ha ampliado. Las 2 personas relevistas terminarán sus contratos el próximo año y dichos puestos pasarán a ocuparse posteriormente mediante contratos de interinidad hasta el concurso oposición. Por otro lado, la plaza a amortizar al 100% y su reconversión en 2 plazas al 50%, en principio, es un hecho puntual y que viene reforzada por el calendario de las unidades primera, tercera B y cuarta, y sus efectos serán a partir del 1 de enero, como ya se ha explicado.
Y en relación a la última pregunta de la vivienda comunitaria, yo creo que ya se ha respondido. Se han cubierto 10 de las 14 plazas. No obstante, debido a esta situación de crisis, como ha explicado antes Arantxa, hay 2 plazas que no podemos cubrir para mantener un margen de maniobra en la vivienda comunitaria, con lo cual, a fecha de hoy y mientras dure la situación de COVID, de tener 14 plazas, diremos que nosotros en esa vivienda comunitaria tenemos un máximo de 12 plazas, de las cuales 10 están cubiertas. Y con respecto a la valoración de puestos de trabajo, pues creo que he dado cumplida respuesta en el apartado anterior. En esa situación estamos y seguiremos trabajando en la valoración. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Sí, por cerrar un minuto. Sin más, me parece bastante desacertado, por no decir terrible, el poder hablar del posible cansancio que acumulan las trabajadoras, en este caso las auxiliares. Cuando han venido a decirlo, creo que no lo han ligado directamente con el COVID, pero creo que todos y todas sabemos que el cansancio que ellas han tenido y pueden tener actualmente es mucho mayor que el de otros sectores que hemos podido trabajar de una manera más descansada, o al menos no con las dificultades que hayan podido tener ellas de cargas de trabajo puntuales, por muy bien que se haya gestionado la residencia. Y esto es así. A mí al menos me parece que no es justo comparar el cansancio que puedan tener ellas con la de cualquier otra persona que esté en esta situación de pandemia. No me parece justo. Y solo añadir que parece que ellas nos siguen trasladando que están dispuestas a hablar, a encontrarse con ustedes y a volver a negociar. El establecer plazos puede ser comprensible, pero si hace falta más para seguir sentándose, hablar y acordar las cosas en una situación tan difícil, quizá haya que flexibilizar un poquito y seguir hablando. Porque al final, ya se ha terminado el tiempo de hablar y de poder llegar a un acuerdo e imponemos lo que creemos mejor, aunque estén ellas de acuerdo con una parte, con otra no, me parece un error. Y me parece que lo que hemos dicho antes, y también apoyando un poco lo que decía H. Bildu, haberles aplaudido a las 8 de la tarde o aquí, haber reconocido su labor y ahora estar en esta situación de teníamos hasta tal día para negociar, pero ya se ha terminado ese plazo, me parece que no es lo mejor. Pero bueno, esa es nuestra reflexión y esperamos que se vuelvan a reunir para encontrar esos puntos de acuerdo tan necesarios a los que ellas, además, siguen estando dispuestas y que siguen reclamando. Nada más. Bueno, pues no iba a intervenir, pero no puedo dejar pasar la ocasión. Simplemente quiero rebatir 2 cosas. Cuando estamos hablando de personal que ha sido aplaudido y que ha sido loado, yo entiendo que era todo el personal. Y dentro de ese personal, repito que están el otro sector de las auxiliares de enfermería, que también aceptan sus calendarios, y todo el personal de enfermería y de trabajo social, como son las trabajadoras sociales, que también están realizando un trabajo que parece que esas no han estado y no tienen motivo para estar cansadas. Motivo para estar cansadas podrá tener, y lo digo en femenino en esta ocasión, todo el plantel de la residencia que está trabajando en el ámbito de la dirección, la trabajadora social, la coordinadora de enfermería, las enfermeras, los enfermeros, las auxiliares, todos, cocina, todo el personal. No quiero dejarme a nadie. Le di las gracias en su momento y lo reitero a todos y a cada una de esas personas. Lo que hoy estamos discutiendo es otra cosa y no vale intentar querer hacer ver lo que no es. Lo que no es que un sector pequeño del personal de enfermería no está de acuerdo con el calendario. Y cuando se habla de imposición es porque el procedimiento administrativo, y si no que me corrijan las jurídicas, el procedimiento determina cómo se negocian los calendarios y qué procedimiento tiene. Y si ha seguido el procedimiento que se tiene, se negocia. Y si no se llega a un acuerdo, lo que hay es obligación de negociar. Si se negocia, sobradamente se ha negociado este calendario y no se llega a un acuerdo, se siente, se impone el calendario porque se resuelve, pero porque se resuelve, porque se determina que se resuelve y se impone ante falta de acuerdo el calendario que considere la institución. Y si no, que me corrijan. Y eso es lo que hemos hecho. De los 4 no hemos impuesto ni siquiera el cuarto, hemos puesto el tercero porque era el que más consenso generó y se cumplían con los parámetros que eran necesarios. Se cubría el servicio y por otro lado no suponía un incremento indebido y desmesurado e indebido, sobre todo, de ese servicio que se tiene que prestar. Luego,
No ha lugar a que sigamos hablando, no ha lugar, el tiempo se acaba, estamos en un procedimiento administrativo, todo tiene su tiempo y su forma. Y el tiempo se siente mucho, pero ha llegado a su fin. Ahora hay que ponerlo en marcha. El tiempo de la negociación se ha cerrado. Se les dio opción, incluso en el último consejo, pero no plantearon ninguna otra cuestión. Luego se acabó. No hay tiempo. No hay posibilidad, hay que ponerlo en marcha y otros colectivos dependen de esa resolución para realizar su trabajo. No es el tiempo, se ha acabado el tiempo, se siente. Hemos tenido capacidad de negociación, hemos negociado y hemos negociado, creo que de forma clara, como se puede quedar constancia. Luego, no hay posibilidad de nueva negociación. Si no hay ninguna otra cuestión, hay otra pregunta, la última, de EH Bildu. Si pasáis a leerla, por favor. Irakurriko dut. Behintzat, aktan jasota gera dadin. Ikusi dugu udalegoitzako langileak udala aurrean manifestatzen ari direla, eta nola gure bulego udalaren sarreratik hurbil dagoenez, kesak eta leloak entzun ahal izan ditugu. Beraz, horren inguruan kezkatuta gaude, pertsonari zaintzen baitituzte gure adinekoak, eta hauek pozik ez badaude oso litekeena da eskaintzen ari diren zerbitzuak guk nahi genukena ez izatea. Eta hori dela eta hainbat galdera ditugu. Erantzunak izan dira, baina irakurriko ditut. Egia da, pairatzen ari garen osasun krisaren aurrean plantilla murrizten ari zaretela. Bigarren galdera, ohartzen alzarete gero eta egoiliar gehiago dela bigarren eta hirugarren motakoak, eta horiek direla zaintza eta dedikazio handiena behar dutenak. Eta azkenengoa, arazoari lehen konponbide bat bilatzeko langileekin batzeko idearik alduzue. Bueno, pues siguiendo la misma metodología que antes, pues diré y reiteraré, lo siento. Pero vuelvo a contestar, no estamos recortando plantillas. De hecho, estamos ampliando la plantilla, como se ha visto con las propuestas presentadas. Hemos ampliado y hemos reforzado. No hay recortes. Con respecto a la segunda pregunta, referente a que hay más residentes de grado 2 y de grado 3 y que esto requiere mayores cuidados, decir que esa afirmación no es exactamente correcta. Hace mucho tiempo que nuestro perfil de personas usuarias cambió y hace también mucho tiempo que nos organizamos para ello. La competencia de los grupos de dependencia 2 y 3 es de Diputación Foral de Vizcaya y ya llevamos desde el año 2006 colaborando con Diputación a través de los convenios anuales, de los que se ha dado cumplida explicación en diversos consejos rectores. En 2015 y en 2016, cuando se puso de manifiesto que las unidades tercera B y cuarta tenían un ratio muy ajustado, ya que proporcionalmente atendían a un número más elevado de personas usuarias con el mismo número de trabajadores y de trabajadoras que otras unidades, así frente a la unidad primera que atendía a 24 personas usuarias o a la unidad segunda que atendía a 28, la tercera B atendía a 34 y la cuarta a 37. Fue un momento cuando se tomaron medidas para solucionar el problema. Posteriormente, en todo el proceso de transformación de la residencia, se ha tenido muy en cuenta que las unidades están compensadas y que los equipos puedan desarrollar de manera adecuada su trabajo sin exceso de cargas. En 2017, a raíz del decreto 185/2015 de 6 de octubre, de cartera y prestaciones de servicios sociales, se produjo una regulación extraordinaria por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, la cual incluyó dentro del convenio de colaboración a todas aquellas personas usuarias que tuvieran grado de dependencia 2 y 3, siempre que éstas lo aceptaran. Resultado de dicha regulación fue que un total de 122 personas usuarias solo fueron 7 grado 1. Los grados de dependencia no implican necesariamente más carga en el colectivo de auxiliar de enfermería. La dependencia, que una persona se encuentre en un grado 2, en un grado 3, se valora no solo el estado de salud de una persona. Un grado 2 y un grado 3 no tiene por qué ser una persona que se encuentre encamada o que tenga grandes problemas de movilidad o grandes deterioros cognitivos. Puede ser, pero no implica eso. De hecho,
La dependencia se valora el estado de la salud de la persona, pero también factores sociales, económicos y familiares. De hecho, en su día este tema ya salió a debate entre los y las trabajadoras, porque con la valoración extraordinaria de Diputación del 2017 observaron que personas usuarias que ellas pensaban y consideraban que eran autónomas tenían un grado de dependencia mayor que el grado 1, el más bajo debido a otro tipo de factores. Por otro lado, si analizamos los ratios, se observan que un aumento significativo en la mejora del ratio del colectivo de auxiliar de enfermería, que han pasado del 0,41 en el 2016 a un 0,53 en el 2020 y a un 0,54 en el 2021, frente al 0,295 mínimo a cumplir en los grados de dependencia 2 y 3. Añadir que se han compensado las cargas entre las diferentes unidades, ya que actualmente solo hay unidades con 14 y 20 personas usuarias, frente a los que había en el 2016, y cada equipo de 12 personas tenían que hacer frente a unidades tan dispares como 37, 34, 28 y 24. Actualmente, por lo tanto, frente a las 139 personas usuarias que había en el 2016, en el 2021 tenemos 88 personas usuarias y tenemos 41 personas trabajadoras, frente a las 52 que había. 139, 52, 88, 41. No hay que olvidar que hemos pasado, por lo tanto, de ese número y que en el proceso se han tenido que amortizar 12 plazas de auxiliares de enfermería de un total de 52, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. No ha sido que se ha recortado porque ha bajado enormemente el número de personas usuarias. Y con respecto a la última pregunta, decir que este tema ya se ha cerrado, lo he dicho antes, y más vehementemente que lo que he dicho antes no lo voy a poder hacer ahora. Se ha acabado el tiempo, se ha negociado, no se ha llegado a acuerdo, hay que optar por un calendario, el calendario ya está optado, está comunicado y ahora será el trabajo de otros sectores de la residencia que lo tengan que poner en marcha. Se ha dedicado muchas horas de trabajo, se ha dedicado mucho esfuerzo por parte de la dirección sin encontrar un punto de encuentro más que el que hasta ahí podíamos llegar porque eran coincidentes nuestros calendarios. Y el punto de fricción es el exceso de acúmulo por días en el calendario anual. Por nuestra parte, se han ofrecido hasta 4 posibilidades distintas. Se ha intentado incluir el máximo número de demandas solicitadas por el aporte social. Así, el reconocimiento formal como tiempo de trabajo en el cambio de ropa, que fue una propuesta que hizo Comisiones Obreras. En este punto pretendía acumular también las horas para disfrutarlas como días acumulados. Es decir, no les interesaba que se les diera el tiempo real para el cambio de ropa, sino que preferían que ese tiempo de los 10 minutos lo acumularan y disfrutar otros 10 días más de libranza. Lo que se ha acordado es que realmente tengan tiempo real en su día para cambiarse y tal y como se recoge en el convenio, pero en ningún caso que suponga una acumulación extra e innecesaria. Se han solapado también entre los cambios de turno. Ha habido un aumento de las jornadas que antes había de 6 o de 6 horas y media, todas son de 7, excepto a la noche por demanda de la parte social, que quieren turnos de noche de 10 horas y un turno de tarde que se queda en 4 horas, consecuencia de la jornada ampliada a las 10 horas de noche, que es el verdadero escollo de la negociación. No hemos calendarizado a propuesta de ellas, a iniciativa y de acuerdo con ellas, que también les pareció bien, no se han calendarizado el acúmulo anual. Es más, se les da la posibilidad, en tanto que tienen jornadas irregulares, que lo disfruten según las horas en cada turno. Voluntad de negociar ha habido, acuerdo no se ha llegado y es el momento de poner y de contar con un nuevo calendario para el 2021. Eskerrik asko erantzunagatik. Entzun dugu hemen izan duzuen debatea Pauloak eta zuk honen inguruan.
Nik ez daukat asmoa sartzeko inolako puntutan eta zein den kalendario bat edo bestea, edo lana bai suposatzen dut egin duzuela, eta hori argi eta garbi dago, eta normaren barruan dena dago. Bakarrik apuntatzea, esan duzu bete izan direla plazak errefortzua egin behar izan denean, dena ordenean joan dela, eta ados, normak hori eskatzen du, eta norma horrela da, eta gauzak bete dira, gero ratioak eta betetzen dire, eta hemen beste lekutan baino beto gaudela ere esan da hemen, eta hori horrela izango da, baina ikusi duguna da, guk ikusi duguna, eta kalean egon dira kesa egiten, eta zehoz ere eskatzen, eta horren inguruan, eskatzen gaitu, zuk azaldu duzu dena, ezin dut kontra ezer esan, eta hori, refortzuari begira, ikusi izango nola diren gauzak, subjetibitatea dela eta edo ez da berdina aldatzea kanpo batean pertsona bat, egoera honetan, pertsona batek lan egiten du ospitalean, horrelako egoitzan, horrelako egoeretan egiten du lan tentsio batekin. Eta ez da berdina, pertsona hauek jaso duten tentsioa edo pairatu izan duten tentsioa, ez da bate batik aldatzea, orain modan ikusten dugu tasa de contagio de 1 a 1, egoera honetan eta simila egiten eta momentura eraman da, aldaketa ez ditzatek izan behar batengatik, baizik eta bider 1,5 edo bider ez dakit zein den, hau da nire iritzia denok jakin dezagun. Baina uste dut ezin dela tratatu hain normatiboki edo hain aseptikoki gai hau, tratatzen dugun gaia oso garrantzitsua delako, bai guretzat eta bai guztiotzan besterik gabe da iritzia, eta ikusi dut hemen eztabaida esan duzuela, eta ez dut hortan sartu nahi. Iritzia besterik ez da. Eskerrik asko. No sé si hay alguna otra cuestión más. Pues si no, damos por finalizada la sesión del Consejo Rector. Eskerrik asko guztioi.